Bienvenidos a Radio Reconquista, el podcast oficial de Renacer Nacional. El día de hoy nos acompaña Alejandro y también Bolívar. Alejandro, cuéntanos. ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí de vuelta para el podcast de hoy. Un tema muy interesante hoy para el acontecer del nacionalismo venezolano. Sí, justo el día de hoy vamos a tocar el tema de la tecnología y cómo Renacer Nacional habla sobre la tecnología en su plan de nación, en el Venezuela Renace. Y por ello está una de las personas que más ha contribuido en el campo de la tecnología dentro de lo que es el proyecto de nación de Renacer Nacional. Y es Bolívar. Hola Bolívar, cuéntanos. Que sí, como bien dice Manuel, soy uno de los editores principales de la parte tecnológica del Plan de Nación. Y bueno, hoy traemos un episodio cargado de información respecto a la manera como abordamos la parte de modernización y tecnología dentro del movimiento y cómo son nuestras propuestas para mejorar a Venezuela en este aspecto, ¿no? Vale, muy bien. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos reseñar es que si durante la década nacionalista, entre Gustavo Chalboy y Marcos Pérez Jiménez, esto quedó como una especie de paradigma dentro del gobierno nacionalista, que el estado de las Fuerzas Armadas era de una u otra forma el medidor de la grandeza o de la pobreza de un país. Lo mismo podemos decir sobre el campo tecnológico. Tal parece que mientras más desarrollado está el campo tecnológico de un país, más posibilidades tiene esta nación de prosperar. Y de hecho la tecnología es fundamental. La tecnología, como los antiguos griegos, esos abuelos nuestros de esta patria espiritual común llamada Occidente, nos enseñaron, es la tecné. Y la tecné fue creada por el hombre y forma parte de la humanidad para dos cosas, para crear problemas y para solventarlos. Así que cuéntanos, ¿cómo crees que con la tecnología, desde una perspectiva nacionalista, la tecnología puede solventar los problemas de Venezuela? Yo tengo una idea y me gustaría dejarla aquí antes de que profundicemos en el tema. Muchas veces las personas encuentran contradictorias las nociones de tradición y de tecnología. Y yo creo que esto es completamente absurdo, es falaz, y que la tecnología parte de la tradición, porque sin la tradición no hay progreso. La tradición viene siendo la forma en que cada generación da un relevo al otro. Y la tecnología es una de las formas, una de las vías que mejor proyecta la relación entre la historia, el avance y la tradición. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico es semejante a subir una escalera. Para llegar a la cima, cada uno de los escalones es necesario. No puedes saltarlo. Necesitas, para llegar a la cima, pisar cada uno de ellos. Y lo que sucede con el campo de la tradición es que muchas veces hoy los progres nos quieren decir de que los avances científicos o la ciencia en general es algo que está en contraposición a nuestros valores y nuestros principios, sean religiosos, sean tradicionales, sean patrióticos. Y no hay nada más falso que ello. Empezando que las primeras universidades de Hispanoamérica fueron fundadas por órdenes religiosas y que San Agustín de Hipona, aquel padre de la iglesia, él estableció algo, un dictum católico muy importante que yo rescato el día de hoy, y es ciencia y amor, lo cual dice, el problema no es la ciencia, el problema es hacer ciencia sin amor, semejante a toda obra humana cuando ésta se aleja del bien absoluto, dícese Dios, dícese amor, lo único que trae es miseria. Así que la tecnología, la ciencia, cuando es desarrollada con el sentido de la caridad nacional, del amor, es capaz de hacer cosas grandes, es capaz de alivianar las penurias del hombre.
Y obviamente cuando la tecnología se desarrolla con fines malignos, lo único que hace es profundizar en las miserias del hombre. Y es por eso que vemos cómo la tecnología puede ayudarnos de las dos formas, de manera radical. El arma, por ejemplo, la superioridad armamentística, el poder de fuego, puede ser utilizado por una nación para preservar la paz o para imponer la guerra. Y los mismos celulares que estamos utilizando pueden ser utilizados para que una familia separada por el exilio pueda reencontrarse por lo menos de forma virtual, o para que una pareja de superfluos, estando frente a frente, se separen porque cada uno está inmerso en lo que ve a través de la pantalla proyectada por su sistema Android. Pues esas son algunas de las notas filosóficas que quería dejar para el programa de hoy. Yo creo que todos podemos estar totalmente de acuerdo con esto. Algo que yo quisiera agregar es de que me suscribo totalmente a tus palabras, Manuel, sobre de que si la tecnología no se hace con un fin mayor, un fin metafísico, si lo podemos decir de esa manera, la tecnología solamente sirve para la continua decadencia y perversión del hombre. Y esto lo hemos visto constantemente, incluso en estados modernos hoy en día, donde si la tecnología se separa de ese fin mayor, como tú dijiste, de la espiritualidad, de un sentido patriótico, simplemente la tecnología solamente ha servido para, vamos a decir que la continua decadencia del hombre y de su alrededor, ¿no? Es así. Y antes de darte la palabra, Bolívar, quisiera citar unas palabras que están aquí en nuestro plan de nación, en la parte de tecnología, que es una de nuestras propuestas, ¿no? Evidentemente este programa va a necesitar más partes porque la parte tecnológica es extensa, ¿no? Pero quisiera citar esto. Me tomaré el abuso de leerlo íntegro porque es bastante llamativo, pero es para que nuestros queridos escuchas sepan cuál es nuestra postura frente a la tecnología. La tecné ha de estar al servicio del hombre. De su seno surgen las soluciones a los problemas generados por nuestra irracionalidad. El retorno a la tradición que proponemos, lejos de ser una loa al atraso, invoca la necesidad de construir un futuro protector de nuestros valores. Creemos en las nuevas tecnologías como bóveda de nuestra identidad y aliadas en la conservación de nuestro sagrado suelo patrio. Efectivamente, yo comparto la opinión de ustedes, pero aclaro que lo que es la tecnología va generándose o avanza según los requisitos de la época y de las necesidades de la sociedad, ¿no? Eh, por lo que efectivamente si no hay un fin, digamos, noble detrás, pues genera mucha decadencia y efectos negativos. Y bueno, ya que tengo la palabra, quiero, ciertamente este episodio es para hablar de las soluciones nacionalistas que tenemos en general, pero yo pienso que antes de pasar al presente y hablar de las soluciones de los problemas que tenemos actualmente, me gustaría hacer un pequeño análisis o resumen a grandes rasgos de lo que ha pasado a nivel tecnológico o cuáles han sido nuestros avances desde el siglo pasado hasta nuestros días. Y antes de empezar, quiero que definamos primero 4 conceptos que eh, quiero que tengamos presentes, ya que es probable que se utilicen mucho a lo largo del episodio. Que serían primero ciencia, entendida como el conjunto de saberes o conocimientos sobre diferentes áreas, sobre diferentes temas y de cómo son sus aplicaciones. La tecnología. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando del conjunto de conocimientos que se tienen sobre la utilización de ciertas herramientas, de sus técnicas y sus procedimientos. Es la ciencia, cabe destacar, aplicada al estudio de la resolución de problemas. ¿Y qué es un problema? No es necesariamente la representación de algo malo, sino es una situación
digamos, que se desea cambiar o modificar. Teniendo definidos estos conceptos, quiero hacer un análisis a grandes rasgos de algunas problemáticas que a lo largo del siglo pasado hasta nuestros días ha presentado Venezuela de forma recurrente, que combinado con la nula o la poca visión de algunos dirigentes, que también es algo recurrente, nos han llevado a la situación tan deplorable en la que no podemos rivalizar tecnológicamente en la región. Pero también hacer mención de algunas cosas rescatables, porque obviamente, juntando a tantas mentes brillantes de Venezuela, es imposible que nos salgan o que nos surjan cosas destacables. Fíjate que con la muerte de Gómez en 1935, López Contreras asume el poder y con él una serie de problemas a los que tenía que hacerle frente sí o sí. Cosas normales de nuestra historia, pues. Gente intentando conspirar, revueltas, las dos llamadas crisis del 36 y todo esto para lograr lo que para la época, después del gomecismo, se convirtió en un lujo prácticamente. Mantenerse en el poder, estoy hablando, ¿no? Y para calmar las aguas se inició una serie de reformas políticas de corte moderado, así como sociales. Bueno, en el plan de febrero de Contreras se contemplan algunas acciones para las cuales se necesita mano de obra calificada, un común denominador de la historia venezolana, ¿no? Se necesitan profesionales de diversas áreas y lo de siempre, se envía personal al extranjero para que se formen, suceden cosas como que se crea la Escuela Superior de Agricultura y de Veterinaria también, influenciado por supuesto en las ideas de Pietri y Adriani de que Venezuela debía ir hacia un desarrollo de la agronomía más que el del rentismo petrolero. Bueno, todas estas el país enfrenta graves y diversos problemas de salud, de infraestructura y vivienda que habían que resolver de forma prioritaria antes de que enfocarse en cualquier otro tipo de cosas. Se crea el Ministerio de Sanidad, el de la Asistencia Social y se inicia una campaña para erradicar cosas como la malaria, la viruela que afectaban realmente a la población. Destaco esto porque dentro del Ministerio de Sanidad empiezan a emplearse métodos de ingeniería sanitaria. Y con esto se ponen en marcha programas de acueductos y viviendas rurales que también cabe mencionar que gracias a esto, en el 43 nace el Instituto de Obras Sanitarias, de la mano de Medina Angarita, el cual empezó a darle a las ciudades redes de cloacas y suministrarle constantemente eh, agua potable construyendo acueductos y embalses. Ahora, yo sé que puede que haya personas preguntándose de qué tiene que ver esto que estoy hablando con el tema de hoy, incluyéndolo quizás ustedes. Y por eso me pareció importante definir los conceptos antes mencionados, ya que usualmente suelen asociarlo únicamente, o sea, suelen asociar la palabra tecnología únicamente a cosas digitales, modernas, como los teléfonos, las computadoras, cosas así, que no es así, obviamente. Todo esto que estoy mencionando son de hecho avances tecnológicos nacidos de la ingeniería y por ende, bueno, de la ciencia. Cabe acotar que organismos como el Instituto Nacional de Higiene del 38, de Contreras, el de Nutrición en el 49 del siglo pasado, de la Junta Militar, contribuyeron aportando conocimientos al Ministerio acerca de las enfermedades como de las alternativas de alimentación de la población. Y que esto ayudó a que Venezuela bajase las tasas de mortalidad, aumentara la esperanza de vida y que la población creciera. En este punto ya empieza a consolidarse la red de caminos que se iniciaron con Gómez, lo cual ayuda a conectar el país, pero también facilitó la migración del campo a la ciudad de una manera para la cual el Estado venezolano, por supuesto, no está preparado. Y esta conexión fue solamente vial, también ayudó a expandir el uso del telégrafo y la radio por el territorio nacional. Bueno, una información curiosa respecto a esto para el Estado Bolívar. La primera línea telegráfica se inauguró en 1856 en territorio nacional, ¿no? Siendo entonces presidente de Venezuela José Tadeo Monagas. Entre Caracas y La Guaira fue esa primera línea. Sin embargo, en la capital del estado Bolívar llega a 1920. Antes de esto, primero había que comunicarse con Soledad para poder enviar informaciones a Caracas
y es bajo el mandato de Guzmán Blanco que se instala, de hecho, creo, el primer servicio internacional de telegrafía en Sudamérica, entre Venezuela y Colombia. Yo realmente no recuerdo en este momento si fue la primera, pero sigue siendo un dato un poco Bueno, curioso. fíjate que, que es tan interesante el tema del telégrafo en torno al concepto de unificación nacional, que una de las grandes medidas que adoptó el gobierno de Juan Vicente Gómez en su momento fue tratar de asegurar una comunicación constante entre las distintas regiones a través del telégrafo y entre los múltiples movimientos de conspiraciones en contra de Gómez. Uno muy famoso fue el que encabezó la famosa huelga de los telégrafos, en que intentaron congelar el servicio de telégrafo porque a través de los telégrafos lograban efectivamente congelar al país. Sí. De hecho, creo que hice mención de que la visión de Gómez eh, se inició la red de caminos que conforma actualmente Venezuela. Bueno, aparte de eso, nace Cantebé en los años 30, 1930, ¿no? En plena vida de Gómez, ya que le hiciste mención. Gómez, aunque muchas veces se le tilda de retrógrado, de persona inculta, creó lo que para hoy tenemos una red de caminos bastante extensa. También bajo su mandato nace CanTV como una medida de intentar conectar el país. Que acordémonos que era, digamos, toda una odisea eh, moverse de Caracas al Táchiro al revés antes de Gómez, para la popular carretera trasandina. Y bueno, nace CanTV y bueno, en los años 40 y 60, Venezuela, bueno, parece ponerse a tono en lo que a tendencias universitarias se refiere. Se abren nuevas carreteras, se abren nuevas carreras, se crean facultades, la medicina experimental, ramas como la medicina tropical, se abren facultades de economía, de criminología, etcétera. Fueron en los años 50, de hecho una década de innovación. Por cierto, en los 50 nace la UCAP y nace la Santa María también, 51 y 53 respectivamente. Pero los años 50 marcaron una década de innovación tanto en el urbanismo, de la mano del insigne Raúl Villanueva, que ya tenía cierta trayectoria en el país, como el desarrollo científico e intelectual, y que no podemos hablar de esto y menos aún pasar por esta época sin mencionar al doctor Humberto Fernández de Morán, que fue además precursor del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales en el 55, donde se pudo reunir a distintos profesionales para investigar, para hacer investigaciones biomédicas, y gracias al cual se instaló de hecho el primer reactor nuclear de Latinoamérica. Él es conocido por inventar de hecho el bisturí de punta de diamante, aunque también por diversas investigaciones que le llevaron a ser reconocido por Harvard y le dieron la oportunidad de paso de participar en el proyecto Apolo, de trabajar con la NASA. Es tras el golpe militar del 58 que la autodenominada democracia asume que hay que reestructurar el instituto. Pasa entonces a llamarse Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que es como lo conocemos hoy en día. Y con el cambio de nombre también vino una diversificación de las áreas de investigaciones, que ojo, esto no es malo, solo que no supieron o estaban muy ocupados tomando whisky y hablando de cómo eran la viva representación del pueblo, que no supieron canalizar todo el ingenio que se estaba concentrando en el IBI. No supieron materializar ideas novedosas como el TELMAC, y en cambio derivamos investigaciones en torno al petróleo. Y la idea del tren electromagnético es hoy en día una realidad, por ejemplo, con el Transrapid de Alemania, en Japón también. Sí, No es algo, digamos, no es una tecnología que está completamente desarrollada. No, no es que tenía que terminarse
el siglo pasado, pero el Transrapid de Alemania lleva más de 30 años de investigación ininterrumpida. O sea, estoy hablando de que cosas tan innovadoras como esas, eh, no es que hay que ponerlas como la panacea, digamos, como lo único que tenemos que tener en mente, pero son cosas que no pueden dejarse de apoyar. O sea, las innovaciones tienen que ser prioridad y obviamente van a ser así en un gobierno nacionalista. Y bueno, Efectivamente. en la época democrática se siguió trabajando en el IBI, obviamente. Muchas grandes mentes seguían ahí y se unían gracias a la diversificación. El problema es que el IBIC iba a tener la calidad que tuviesen al final los dirigentes del país. Y lejos de seguir las ideas de Pietri, de sembrar el petróleo, de irnos a la agronomía, de no vivir del petróleo, el IBIC se fue rápidamente enfocando al área petrolera, con muchas investigaciones allí, dejando de lado otras que también eran importantes. Es una historia repetitiva de Venezuela, ¿no? Siempre mirar hacia el petróleo, no pensar en salir de esa renta que el petróleo, a mi parecer, eh, es una maldición que no nos deja, digamos, ver más allá de todo lo que podríamos lograr. Bueno, pero es que quizás si no tuviésemos petróleo, nuestra maldición fuese el cacao o el café y seríamos todavía unos monoproductores, pero en el área de lo que tiene que ver con la agricultura. Yo creo que La el verdadera petróleo, maldición, la verdadera maldición, diría yo, disculpa si las interrumpo, la verdadera maldición sería de que el petróleo, la dependencia del petróleo no ha permitido realmente desarrollar los otros sectores, específicamente la tecnología. Toda esa yo, entrada de dinero del petróleo no se ha invertido en los lugares correctos, diría yo. mira, yo diría, para condensar todo, que el verdadero problema económico en este sentido es la monoproducción. Es imposible que Venezuela siga dependiendo única y exclusivamente de un sector. Nosotros vemos, por ejemplo, que la era de la edad de piedra, por ejemplo, se acabó no por ausencia de piedras, sino porque eventualmente vienen nuevas formas de entender al mundo, a la naturaleza, a la tecnología misma. Y lo que va a pasar es que el petróleo eventualmente será superado y ya lo estamos viendo en Europa y en Estados Unidos como las soluciones de movilidad urbana, tecnológicas, dices en carros, dices en patinetes, trenes, están reemplazando paulatinamente el petróleo. Y si no lo queremos ver como un problema tanto filosófico en el plano de que dependemos del petróleo, hay que verlo desde un punto de vista utilitario entonces, por más que yo deteste el utilitarismo. Tendremos que reemplazar al petróleo porque eventualmente el petróleo mismo será reemplazado. Entonces, mientras el petróleo valga, nosotros debemos asumir esa responsabilidad histórica y quizás la que el sino depositó sobre nosotros, la que el destino nos arrojó, de ser los guardianes, de ser los custodios de las mayores reservas comprobadas de petróleo y poder invertir eso en algo útil. Yo, por ejemplo, veo que Arturo Larpietri habló de sembrar el petróleo, pero la gente lo asume como un dictum literal, ¿no? Lo del sembrar el petróleo, cuando él lo que se refería era aprovechar los ingresos extraordinarios de la explotación petrolera para invertirlos en el campo, porque al fin y al cabo, una nación soberana, grande, fuerte, necesita ser autónoma y autosuficiente en el tema alimentario, y eso solo te lo garantiza el campo y la industria alimentaria. Pero hay que ir más allá. Yo diría, y eso está en nuestro plan de nación, que hay que digitalizar el petróleo. ¿Esto qué es? Invertir los pocos excedentes que nos quedarán después de tener que pagar la deuda externa y después de revalorizar la industria petrolera venezolana, es decir, volver a Venezuela productiva nuevamente. Hay que invertir esos ingresos en
las nuevas tecnologías, en crear el Silicon Valley hispano, en crear las oportunidades reales para que las juventudes venezolanas puedan crecer con un sentido de lo tecnológico y ver que el mañana es así, que nos depara una tecnopolítica, así como existe la geopolítica y un concepto que yo he ido desarrollando en otras partes que me gusta llamarlo astropolítica. Está la tecnopolítica, que es la gran influencia que tiene la tecnología dentro de la política. Y eso es algo que perfilará a las naciones en los 30, 50 y 100 años venideros. Y es algo que nosotros desde ya debemos tener en cuenta. Efectivamente, yo quiero aclarar que eh, lo que digo y que mi parecer es una maldición el petróleo, es porque hemos tenido también la maldición de tener dirigentes eh, incapaces o que no están a la altura o que directamente no quieren llevar a Venezuela al lugar que le pertenece por tantas cosas, ¿no? Sí, los rentistas. Exactamente. Porque más allá del petróleo, luego será la maldición minera, porque está el oro, el coltán, y el problema es el rentismo, el cáncer que representa el rentismo, porque nos imposibilita. Lo voy a dejar de una forma muy sencilla y continúo con esto. Imaginen, por ejemplo, que están en su casa, necesitan llevar el alimento a casa y dicen, ¿para qué soy bueno? Ah, resulta que por mi tradición andina, yo sé del campo, entonces voy a sembrar unas papas. Voy a sembrar unas papas y al momento de cosecharlas, me estoy muriendo de hambre. ¿Qué decido hacer? Vender las papas para comprar papas fritas en el McDonald's. Y eso es lo que está haciendo Venezuela con el petróleo, porque lo más vergonzoso es que ni siquiera se encarga de refinar el petróleo por completo, de forma autónoma, de hacer derivados del petróleo. La petroquímica es un campo prácticamente inexplorado, a pesar de que hay campos y hubo industrias petroquímicas, eran minoritarias. Es absurdo que Venezuela, siendo productor de petróleo, importe plástico o importe derivados del petróleo. Vendemos a los demás países el petróleo para que ellos lo refinen, creen, digamos, potes de plástico para dejarlo de una forma muy sencilla, muy fácil de entender, y nosotros se lo compramos con los dólares que ellos mismos nos dieron a cambio del petróleo. Es absurdo, es estúpido, pero en fin, es eso, es el cáncer del rentismo. Bolívar. Bueno, ciertamente, el rentismo es o ha sido una realidad recurrente todos estos años. Incluso cuando inauguraron todo lo que era el sistema BIT, solo ensamblábamos. Y igual con las canaimas, las famosas canaimas, todo eso era eh, importado, todo eso era ensamblado, pero no era como tal producido acá, sus componentes eran de fuera. Y ni siquiera hablo de que lo produje el Estado, no. Yo me refiero a que ni siquiera la empresa que fabrica los componentes, siendo este país rico en minerales, rico en recursos naturales que se utilizan para este tipo de cosas, ni siquiera tenemos empresas privadas que lo produzcan dentro del territorio nacional, ni siquiera eh, que sean transnacionales. No todo lo importamos, todo desde afuera. En, a sentido, o sea, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, ya habiendo hablado de Liebig y su periodo en la democracia, ¿no? Pasamos luego a lo que Chávez definió como huracán revolucionario, ¿no? Y vaya que lo fue, sí, fue un huracán, porque por donde pasaba destruía, todo lo que toca lo destruía.
Entonces, tenemos que el chavismo todos estos años ha hecho énfasis, y lo digo de esta manera, énfasis en hablar de modernizar Venezuela y de la tecnología, porque todo lo que ha hecho, solo hablar, a la hora de ponerse mano a la obra, ha sido totalmente carente de cualquier ápice de efectividad, ¿no? Desde su premisa de pasar la administración pública en su totalidad a software libre, tenemos hoy la realidad de que en muchas instituciones del Estado sigue usándose software privativo, ¿no? Es un fallo en cada uno de sus intentos, entre comillas, ¿no? De llevar este tipo de cosas a cabo. Y no solo eso, automatizar el procesos institucionales del Estado. Eh, si te has metido en la página del CENIAT, por ejemplo, eh, algo arcaico. Incluso la página del Banco de Venezuela no fue hace mucho que la actualizaron. La página, ni se diga la página del SAIME. Seguimos todavía mucho tiempo atrás en lo que respecta a avances tecnológicos. Bueno, miren, tenemos hoy en día, para no enfocarme mucho en el desastre chavista, porque ya es algo que la mayoría de acá hemos vivido en carne propia. Eh, Hoy día tenemos tecnologías capaces de ayudar a salir adelante a países enteros sin tener recursos naturales. Los métodos más increíbles para generar trabajos dignos y bien pagados, incorporar a personas con discapacidades físicas al mundo laboral, a mujeres embarazadas sin que tengan que salir de su casa, trabajando a su ritmo y El sin poner en teletrabajo. riesgo a su bebé, pues. Y también posterior a eso, sin desatender las obligaciones con sus hijos. Tenemos un mundo exacto, tenemos un mundo de tecnología que lamentablemente no se termina de explotar acá, o no termina de llegar a la sociedad venezolana. Nada. Y bueno, que genera bastante rezago social, porque eh, con una economía tan deprimida, con una industria privada nacional tan destruida, en lo que respecta a las pymes, a las medianas y pequeñas empresas, conseguir trabajos dignos, bien pagados, es es una odisea. Entonces tenemos muchísima gente en el país que tiene que vivir con sueldos miserables, sin tener acceso a un verdadero mercado laboral que le ofrezca mejorar su calidad de vida, ¿no? Y esto es lo que resuelve en muchas ocasiones el teletrabajo. Y voy a hacer, voy a nombrar algunos ejemplos, voy a sacarlos a colación, ¿no? El primero, que sé que es posible que a algunas personas les salten las alarmas, que es el plan Yosma. Israel creó un grupo llamado, valga la redundancia, el grupo Yosma, que organizó y bueno, fue encargado de buscar soluciones hacia la creciente industria tecnológica de los 90. Esto lo lograron mediante capitales de riesgo, que básicamente consistía en invertir en empresas emergentes que tenían posibilidades de tomar a cambio de acciones de la empresa, dándole a estas la posibilidad de comprar de nuevo las acciones vendidas a este grupo, ¿no? Hoy en día, Tel Aviv, gracias a esto, es el segundo ecosistema emprendedor del mundo, detrás de Silicon Valley solamente. Y Tel Aviv es, digamos, es la segunda, aparte de que es la segunda capital tecnológica del mundo, también es segunda en la cantidad de empresas tecnológicas, ¿no? Y en primer lugar tenemos que mencionar el Valle del Silicio. Ya tú lo nombraste, ¿no? Y el Valle del Silicio está ubicado en San Francisco, en una zona donde ya en los 70 había empresas, ¿no? Que le dan por cierto el nombre, ya que el silicio se utilizaba en los semiconductores. Y las empresas que estaban allí se dedicaban a eso, a producir semiconductores. Eran visionarios de la tecnología de la época, quienes abandonaban las compañías donde estaban trabajando y creaban las suyas. Allí nacen empresas multimillonarias como Intel, como AMD,
Y que por cierto, la idea de Israel de utilizar los capitales de riesgo nace de acá, porque acá en los 70, con todo este auge tecnológico, empiezan a crearse la industria de capitales de riesgo y se potencia toda esa industria luego del gran éxito de Apple. Sabes que Apple saca o comercializa, mejor dicho, la primera computadora personal. Antes de eso, era muy difícil acceder a ese tipo de tecnología, era muy costoso. Y lejos de tenerlo, ya también era aparte muy difícil de manejar. Pero bueno, estos son algunos ejemplos que creo yo podrían implementarse y a lo que debemos apuntar. Y no estoy hablando de copiar, yo hablo más bien de estudiar estos casos, de analizarlos y buscar la forma en la que mejor puedan adaptarse, de ser posible, a la situación venezolana. Hay un inciso que a mí me gustaría dejar claro aquí y que tiene que ver mucho con lo que tú nombraste. La tecnología requiere innovación. La innovación hace referencia a la creatividad. Y una de las demostraciones que a mí me gusta tomar de la filosofía occidental sobre la existencia de Dios, sea Dios desde un punto de vista dualista en que el espíritu y la materia son distintas, o desde un punto de vista spinociano, monista, en que Dios y la naturaleza es uno de los puntos que evidencian la existencia de un creador supremo, un ser supremo, es que nosotros los seres humanos somos modos finitos de la infinitud, de la obra infinita. O sea, somos modos, somos configuraciones finitas porque somos mortales, pero al mismo tiempo, dentro de nuestra mortalidad, somos capaces de reproducir lo infinito. Y esto es a través de la creatividad, porque la creatividad humana, como dicen con mucho cliché, hay que admitirlo, no tiene límites. Pero para que la creatividad surja, para que ese vínculo con lo metafísico, con la trascendencia, surja, el hombre necesita llenar primero, solventar primero sus necesidades primordiales, sus necesidades básicas. Porque obviamente quien tiene hambre no va a estar pensando en conquistar las estrellas. Y asimismo, el que tiene que lidiar con una situación adversa, con un estado de anomia, de violencia, es imposible que pueda dedicarse a la creación musical, a la escritura o al desarrollo de un software. Y es por eso que creo que uno de, de las razones por las cuales estamos en esto, uno de los motivos por los cuales somos nacionalistas, somos patriotas y arriesgamos tanto involucrándonos en política, es porque somos mentes intempestivas, somos mentes inquietas que no pueden concebir un plano físico, un plano de la realidad, en donde el hombre, donde el sentido de lo que somos quede reducido a ser un animal que debe llenar sus necesidades básicas y ya está. Nosotros queremos trascender, nosotros queremos crecer, nosotros queremos conquistar las estrellas. Y es por eso que necesitamos imponer por cualquier vía, por la razón o por la fuerza, un estado de paz y de armonía que son necesarios para cualquier desarrollo humano. Entonces, en nombre de las artes, en nombre de las letras, en nombre de la búsqueda de la belleza, de lo noble, de lo grande, nos vemos obligados a empuñar las armas y a derramar sangre de ser necesario, con tal de hacer ver grande a nuestra nación. Y creo que esto de la tecnología es una forma de ejemplificar lo que quiere el nacionalismo venezolano, lo que quiere renacer nacional, y es lograr ese estado de paz y de armonía necesario para que las almas puedan vibrar nuevamente en un estadio superior de la conciencia.
Perdón por interrumpirte, porque estaba hablando justo de esto, ¿no? Y me vino a la mente esa idea, pero se me olvidó mencionar el por qué, porque tú dijiste algo muy importante, el desarrollo tecnológico del cual se inspiró Israel, ¿no? Y se inspiró de la experiencia del Valle de Silicio americana, se resume a una misma técnica que está aplicando China y que está aplicando India, y es la siguiente: crear focos de desarrollo tecnológico en sitios que sean económicamente viables para la juventud universitaria. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Por ejemplo, designar zonas en Venezuela, en los territorios, las ciudades, ya no caeré ahora mismo en esos detalles, pero designar zonas en donde se le den las facilidades a empresas tecnológicas de crear industrias, de crear sus plantas allí, y que al lado de estas plantas el gobierno desarrolle soluciones habitacionales, económicas, y que cree ciudades universitarias, sedes universitarias, ¿no? Donde jóvenes de todo el país puedan moverse allí a módicos costes, a vivir en estas ciudades, a desarrollar carreras tecnológicas y al mismo tiempo financiar sus estudios y su estadía trabajando en estas empresas. Y de esa forma, conforme van estudiando su carrera, se van involucrando en el mercado laboral tecnológico, y cuando se gradúen ya tienen prácticamente un sitio en donde no ir desarrollando, porque ya lo han desarrollado, sino en donde dedicarse y en donde consolidar una carrera tecnológica. Y al mismo tiempo darles a estos jóvenes el esquema mental de ser emprendedores, de crear sus propias empresas, con ganas, con énfasis en exportar este talento. Y es así como creo que lograremos ese Valle de Silicio hispánico, ese Valle de Silicio venezolano, asegurando las condiciones de subsistencia para esto, apaleando el hambre, combatiendo la inseguridad y asegurando un sistema que le dé la garantía a las empresas desde una perspectiva jurídica y económica de que van a invertir en Venezuela. No hay nada más importante para lograr la soberanía del país que metiéndole en la mente de la juventud venezolana la necesidad de este desarrollo, la necesidad de impulsar la educación para lograr, ¿no? El mayor desarrollo tecnológico del país, para, como tú dices, ¿no? Exportar hacia otros países, exportar hacia el exterior, para la diáspora venezolana. El, yo creo que algo que nos podría diferenciar mucho de nuestro plan, nuestra visión de un Silicon Valley venezolano, es que nuestro Silicon Valley no será un proyecto internacionalista, no será un proyecto cosmopolita, sino que será algo para el desarrollo del Estado, el desarrollo de la ciudadanía venezolana, ¿no? Es así, y de hecho, así como China lo está haciendo, China desarrolló, lo tiene muy en claro. Xi Jinping lo ha popularizado mucho en las academias tecnológicas chinas, el concepto de soberanía digital. Yo estudio mucho el caso chino porque siento que son la principal amenaza geopolítica que tiene Occidente hoy en día. Y son amenazas porque son muy astutos y han sabido desarrollar sus propios cánones tecnológicos. Y así como existe el fenómeno del Xiaomi, yo creo que Venezuela necesita desarrollar su propia empresa, necesita desarrollar sus propias industrias y hacer de sus productos icónicos también. Si Corea tiene Samsung, China tiene Xiaomi, Estados Unidos tiene Apple, en esta muy efímera, pero también icónica carrera por el tema de los celulares, de los teléfonos, Venezuela debe desarrollar el suyo también. No su teléfono, quiero decir, sino sus marcas, su propia tecnología, su propio ecosistema de software, su propio sistema operativo, su propio lenguaje. Y esto necesita
ser una de las prioridades en las cuales invertamos tanto de recursos, porque es que Venezuela tiene recursos, pero no han sido explotados correctamente, y los que han sido explotados están siendo utilizados hoy para el mal, para la financiación del Foro de Sao Paulo y la exportación del fundamentalismo islámico, el comunismo y el narcotráfico. Cuando nosotros logremos reconquistar a Venezuela, logremos forjar esa Venezuela digna y libre que tanto necesitamos y merecemos, pues una de las prioridades será crear la verdadera industria tecnológica con sello venezolano. Nuestra industria PAE, ¿por qué no? Nuestra punta de lanza Venezuela, la tecnología. O por poner otro ejemplo, cuando se habla de Xiaomi, inmediatamente te viene a la mente China. Inmediatamente te viene a la mente, mira, esta gente se está desarrollando tecnología, está avanzando, está haciendo dinero, está haciendo cosas, ¿no? Y igual tiene que ser Venezuela. Tenemos que generar marcas que cuando se escuchen afuera, eh, digamos, haga que los demás piensen en Venezuela. Hace que el extranjero mire a Venezuela con admiración. Que diga, mire, esta gente de verdad que está avanzando y no seguir en un estanco y un retroceso enorme como es lo que nos ha traído lamentablemente el chavismo. Lo más icónico de todo es que las grandes naciones a nivel tecnológico no necesariamente necesitan el tamaño de China o de Rusia o de Estados Unidos. Por eso hay dos ejemplos que siempre me gusta tomar en cuenta. También porque son anticomunistas y yo como buen patriota soy anticomunista. Y es el caso de Taiwán y el caso de Corea del Sur. Ambos son países que han logrado definir su propia industria tecnológica de una forma tal que han exportado y han hecho una auténtica marca país en torno a sus productos tecnológicos. Y esto, por ejemplo, en el caso de Taiwán, teniendo un territorio reducido y con un vecino tan peligroso y poderoso como el caso chino. Y Corea del Sur, que hay que decirlo, no la tiene fácil, con el país dividido y estando en una situación parecida a la del Taiwán, pero no tan estrepitosamente negativa, teniendo como de vecino a Corea del Norte. Nosotros, los venezolanos, tenemos las materias raras, los recursos necesarios para crear tecnología de avanzada, para hacer estos elementos compuestos de los cuales se implementan para la arquitectura milimétrica, la nanoarquitectura necesaria para los nuevos componentes, para, digamos, el CPU, el cerebro realmente de los ordenadores, que es a lo que se dedicó Intel, por ejemplo. Nosotros tenemos en Venezuela los recursos para ello. No necesitamos importar recursos para eso. Tenemos el territorio, tenemos la gente. Lo único que falta es el orden, lo único que falta es la autoridad, es la disciplina que sea capaz de darle un justo rol a cada elemento de los que acabo de mencionar. Y ese papel de ordenar a la sociedad, de reorganizar a la sociedad y decir, tenemos los recursos, tenemos la gente y tenemos el territorio, pues hagamos a esta gran empresa funcionar, es el papel a lo que estamos llamados a hacer. No solo nosotros, los militantes de Renacer Nacional, que es una propuesta más, ¿no?, en el panorama político venezolano. Yo diría la que es más coherente a nivel moral y política, pero es una propuesta más. No, no, no. Es el papel histórico y es la responsabilidad que el destino nos arroja a todos los venezolanos, de bien, los que queremos ver a Venezuela cada día más digna, próspera y fuerte. Y es el llamado, es la invitación que yo le hago a cada uno de los escuchas a que nos sumemos a esta tarea histórica, de darle un nombre y un capítulo, de escribir un episodio de gloria para Venezuela. Eso es lo que queremos. Claro que sí, realmente lo que nos falta ahora es ponernos manos a la obra, ¿no? Tenemos los recursos naturales,
tenemos muchos profesionales afuera y todavía dentro del país. Lo que tenemos que hacer ahora es, de la forma más inmediata posible, salir de la tiranía chavista. Pero no solamente salir de ellos, hay también que salir de los partidos tradicionales, de esa izquierda rancia y light, de ese socialismo moderado, porque también es el enemigo, porque en primer lugar tenemos el chavismo gracias a ellos. De eso no nos podemos olvidar, no podemos aceptar una libertad a medias, porque una libertad a medias al final de cuentas no es ningún tipo de libertad. Efectivamente. Yo creo que, como dije al principio, este es un tema sumamente amplio, el capítulo tecnológico de Renacer Nacional, y vamos a dejar esta conversación en el aire, vamos a continuarla en un próximo episodio. Y me gustaría, Alejandro, que nos dieras tus impresiones finales para cerrar este episodio. Por supuesto, impresiones finales. Sin duda quiero recalcar muchas cosas que ya hemos hablado, muchas cosas que el plan lo dice, de que sencillamente la parte más importante de la tecnología, sin duda, primero pasa por la educación. No hay que desenfocarnos de la necesidad de enseñarle a nuestra juventud de que hay una vía para el desarrollo y esas vías están en nuestras manos. Lo que pasa es que tantos gobiernos entreguistas no han querido darse cuenta de esto o se han dado cuenta y lo han ignorado simplemente. Pero la educación es el punto y aparte, sin dudas, para el desarrollo, no nada más tecnológico, sino social, político y económico para el país. Sin duda, la única forma de convertir a Venezuela en una potencia mundial y una potencia exportadora de tecnología es a través es a través de la educación. Es así, estoy completamente de acuerdo. Y hay que regenerar al hombre, hay que dotarlo nuevamente de ese ideal de dignidad humana. El hombre no puede ser reducido tal y como sostiene el liberalismo o tal y como sostiene el marxismo a un mero cúmulo de huesos carnizados. El hombre es portador de valores completamente inmortales, de valores trascendentes, superiores a él en unidad y que son los únicos conductores hacia la auténtica inmortalidad, la inmortalidad de las ideas. Y es por eso que es fundamental desarrollar el intelecto venezolano, la educación, la GOGE, la institución fundamental dentro de toda sociedad. Por ello, les quiero agradecer a cada uno de ustedes, ¿no? A ti, Bolívar, a ti, Alejandro, por haber participado en la sesión de hoy. Y nada, nos despedimos, cada uno de nuestros queridos escuchas. Como siempre, les enviamos un gran abrazo de auténticos camaradas a aquellos mártires que hoy en día están en las cárceles, que están secuestrados por la tiranía comunista, que están siendo torturados por haber creído en una Venezuela mejor, libre, grande, fuerte, próspera, por esos camaradas como José Luis Santamaría, como Luis Leal, como Vasco da Costa, como el Régulo García, por todos aquellos nacionalistas que vieron sus vidas truncadas, como el caso de Oscar Pérez, mártir, y cada una de las 7 estrellas, que así como la bandera de Venezuela tiene 7 estrellas, fueron 7 las estrellas que apagaron en ese fatídico día en el Junquito. Todos los que han caído, Basila Costa, a quienes vimos, todos vimos ese cadáver juvenil contemporáneo con nosotros que caía por ese ideal noble que es la libertad y la dignidad de nuestra patria. A todos ellos, nuestro mensaje, nuestro saludo, nuestro deseo: no están solos. A los caídos que hacen guardia sobre los luceros, los rememoramos con cada latido. A ustedes les dedicamos la lucha. Y el mejor tributo que tenemos a su memoria es esa, continuar la lucha. Y a los mártires en las cárceles quiero que sepan que no están solos, que estamos con ustedes y nos atrevemos a ser sus voces
mientras son silenciados. Y también quiero saludar a los apáticos, que a veces se nos olvidan, a los indiferentes, que se van del país y piensan que ya la victoria está ganada. No, porque fuera del país está el exilio, están los que seguimos conspirando por la libertad de Venezuela, los que tenemos que hacer lobby en los partidos, en las plazas, en las avenidas, en los espacios de radio, en donde sea, con tal de que se note, que se sepa la desgracia por la cual Venezuela está pasando. Y también está la conspiración, el camino de la conspiración, que también hay que hacerla dentro de Venezuela. Todavía para la libertad es válida. Y también un saludo, como siempre, a los infiltrados, a los topos, a los comunistas, a la gente del SEBIN, a la gente del DIGESIN, bueno, a la gentuza del DIGESIN, a las hienas rojas que escuchan nuestro programa. A ustedes también les saludamos. Ya no les tenemos miedo. Sepan ustedes que pronto liberaremos a Venezuela. Y nada, como siempre me despido con nuestro lema. Reconquisto Lucero. Arriba Venezuela. Que viva Venezuela y que viva para siempre. El pueblo de hoy tiene un nuevo ideal, para cuya realización es necesario que cada venezolano se ponga integralmente a su servicio como soldado del trabajo.